Gracias. Sí. ¿Qué tal, queridas hermanas? Buenos días. Pues sí, todo llega a su fin, ¿verdad? Y hoy es la sexta clase de nuestro taller, Cómo estudiar para enseñar. Cómo aprender para estudiar. Tiene sus variantes, ¿verdad? Y juntas estamos aprendiendo, y bien decía Miriam, yo creo que es una de las, como podemos resumir también lo que más he aprendido en este tiempo, en este taller, lo que he aprendido es aprender a escuchar, ¿no? Con la parábola del sembrador aprendimos a escuchar, estamos aprendiendo a escuchar y la voz de Dios. Si tú te pones a leer el Pentateuco y si tú te pones a subrayar todas las veces de oír la voz y de no oír la voz de Dios, te va a impresionar. O sea, no es un mensaje nuevo, es un mensaje que desde el Génesis hasta Apocalipsis escucha. Curiosamente en Apocalipsis termina diciendo el que tenga oídos a las iglesias, que escuche, ¿verdad? Esta misma expresión de Cristo ahora glorificado, hablándole a las iglesias. Entonces sí tiene que ver con un escuchar, escuchar atentamente, con un escuchar, con un conocer, y conocer implica hacer. Yo conozco cuando hago, y si no hago es que realmente no conozco. Así es como veía el conocimiento el pueblo hebreo. Entonces, vamos hoy en esta mañana, vamos a checar, antes de hacer una dinámica que vamos a hacer. Aquí vamos. Una herramienta que nos ayuda, hoy el tema es, ay, perdón. Hoy el tema es, pues, cómo preparamos, ¿verdad? Cómo preparamos esa comida para nuestras hermanas, qué enseñamos. Y yo creo que durante la clase tú vas a poder responder a la pregunta, eh, ¿qué enseño? ¿Qué debo enseñar? ¿No? ¿Qué debo enseñar? Yo creo que tu estudio de Marcos te está ayudando a los temas, ¿qué debo enseñar? ¿No? O sea, a veces nosotros vamos y decimos, bueno, voy a enseñar tal cosa y nosotros ponemos una agenda, ¿verdad? Esto es lo que yo creo que se debe enseñar. Pero ahorita estamos aprendiendo que el mismo texto nos va a ayudar qué debemos enseñar, ¿no? O sea, en el libro de Marcos, ¿qué debemos enseñar? Hay algunos estudiosos, algunos exégetas, que en el estudio bíblico, aparte de la observación, de la interpretación y de la aplicación, ponen un paso intermedio que es la correlación. Y a lo mejor sin querer tú lo has estado haciendo, esta correlación, correlacionar el texto. Y seguramente así ha sido porque te han venido escrituras que se relacionan. Y vamos a ver qué es ello. Correlacionar el texto. Esta escritura es una escritura fundamental en nuestro estudio bíblico. ¿Y por qué es que le estamos dedicando a todo un taller a aprender a estudiar la Biblia? Y vamos a verlo en 1 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de verdad, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esta es la Biblia de las Américas. Entonces, procura con diligencia, procura, le está diciendo, esta carta fue escrita a Pablo, a Timoteo, a un joven líder, y pues joven, no te imagines a alguien de 16 años, ¿no? En ese tiempo, pues alguien de 40 era joven, ¿verdad? Joven líder, que estaba dirigiendo una iglesia y le está diciendo muchas cosas. Si tú quieres saber qué enseñar, te recomiendo mucho que estudies la primera y segunda carta de Timoteo, los verbos de qué hacer, ¿no? Qué enseñar, es un muy buen ejercicio para que enseñes, ¿verdad? Y en este caso, en este capítulo, en esta carta, está dando instrucciones a Timoteo de cómo ministrar la iglesia.
procura con diligencia. Y este tener diligencia, esta palabra con diligencia, es una palabra en griego que es espoudazo, espoudazo, tener diligencia. Y conlleva la idea, y aquí lo leo, tener persistencia insistente para lograr un objetivo particular. Suena con lo que estamos haciendo, ¿no? Ser persistentes, insistentes en lograr un objetivo particular. Nuestro estudio bíblico quiere ser un estudio diligente, un estudio persistente, con un propósito, con una intención. Presentarte a Dios aprobado, ¿no? Entonces, el creyente, y en este caso, bueno, el creyente debe ser diligente, y en este contexto, el maestro, ¿no? Debe ser diligente. Es decir, que se esfuerza al máximo por impartir completamente la verdad de Dios. Tan claramente y sin ambigüedades como sea posible. Esto es muy importante. Entonces, fíjate bien, presentarte a Dios aprobado. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿No? Hablando de, no es agradar a otros, ni siquiera agradarnos a nosotras mismas, sino presentarse a Dios aprobado, agradar a Dios. Y este ejercicio de correlación, pues nos hace siempre ver escrituras que apoyan este mismo principio en la Biblia. ¿Ok? Gálatas 1:10, mira lo que dice. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si quieren las espero para que lo encuentren. Gálatas 1:10. Y quien lo encuentre primero, pues puede leerlo. Adelante. ¿Ya? Sí. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Wow. En ese es 2 de Timoteo, ¿verdad? La otra. Esa es Gálatas 1:10. 10. Y la anterior es 2 de Timoteo. Sí, segunda, perdón. Dije primera. Sí, es segunda de Timoteo 2:15. Y sí es cierto, hay un error de dedo. Sí, segunda de Timoteo 2:15. ¿Ok? Gracias, Sony. ¿Cómo confirma esta idea, no? Aquí Pablo, escribiendo a los Gálatas, hace estas preguntas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, siempre lo que vamos a enseñar tiene que ver con agradar a Dios por encima de cualquier cosa. O sea, queremos decir lo que Él quiso decir en su texto. Y Primera de Tesalonicenses 2:4, si alguien lo tiene, por ahí nos puede ayudar a leerlo, es una escritura hablando de esta correlación. Sí, adelante. Sí, Miri. Sí, adelante. Primera de Tesalonicenses 2:4. Sí, Norma. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Wow. Wow, wow, wow. Entonces recordamos el Salmo 119, que esta oración constante, por eso el Salmo 19 debe ser una oración que siempre estemos constantemente pidiéndole a Dios eso, ¿no? Líbranos del error, inclíname a tu verdad, que yo exponga lo que tú quieres decir, no lo que yo quiero decir, ni por agradar, ¿no? Y en estos tiempos, no nada más en estos tiempos, desde siempre el Evangelio, queridas hermanas, va a presentar oposición. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos hemos visto cómo presentó oposición. Hay un tiempo de popularidad
y después un tiempo de oposición, ¿no? Hay un clímax y luego hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esto es algo que debe tocar nuestras vidas, tocar nuestra búsqueda de la verdad y nuestra exposición de la verdad. Muy importante. ¿Qué es correlación? Es comparar una porción de las escrituras con otras, un principio con otro principio y una línea con otra para ampliar nuestro entendimiento. O sea, alguien dice por ahí que la Biblia se interpreta, o sea, como con ella misma, con partes de ella misma, se explica a sí misma. Entonces, es importante ver cómo las escrituras se correlacionan. Por eso, cuando tú leas la escritura, te va a ayudar mucho, que nos ayuda para la correlación, pues estas notas a pie de página que algunas tienen de referencias, ¿verdad? Que nos ayudan a encontrar las escrituras referente al mismo tema a veces, o la misma escritura, por ejemplo, de un evangelio en Marcos que la encuentras en Mateo, ¿verdad? Su versión, entonces te ayuda mucho. Entonces, tiene que ver con eso, con la correlación. Y seguramente, cuando tú estabas estudiando Marcos, diferentes pasajes, te venían a ti escrituras. A ver, me hace pensar en esta, me hace pensar en aquella que afirma, ¿no? Por ejemplo, a mí me hizo pensar esto, ¿no? Acerca de la enseñanza de Jesús, porque estamos viendo las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y entonces yo pensé, ¿cómo son las enseñanzas de Jesús en todos los evangelios? ¿Verdad? Y me hizo pensar, esta escritura llegó a mi mente, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿No se les hace parecida a una escritura de Marcos? ¿No? Sígueme, vengan a mí, vengan en pos de mí y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. ¿Se acuerdan? Pues aquí es la misma sintaxis, la misma formación gramatical. Vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están cansados y cargados. ¿Quién dice yo? Yo, ¿no? Yo. Y dice Jesús, yo los haré descansar. O sea, tú haz algo, ven a mí, ven a mí. Igual que en Marcos, sígueme, sígueme. Tú lo que tienes que hacer es seguirme, seguir mis pasos. ¿Y qué haré yo? Haré de ti un pescador de hombres, le dice a los pescadores, ¿no? ¿Te das cuenta cómo es Jesús? Su enseñanza. Y aquí, igualmente, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están cansados y cargados, y yo, Cristo mismo, queridas hermanas, nos hará descansar. Luego sigue hablando, tomen mi yugo sobre ustedes, y aquí de lo que estamos aprendiendo, de las enseñanzas de Jesús, y aprendan de quién, de mí. Pero ¿qué debemos aprender de Jesús? Que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ok, otra vez nos remite a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Unos aprendices no pasivos, unos aprendices, perdón, activos, que quieren aprender algo muy importante, aprender del corazón manso y humilde de Cristo. Esta enseñanza está muy profunda, ¿no? Ah, no, dime que haga algo, no me digas esto, porque esto sí ¿cómo que? Ah, nos debemos de tener siempre en la enseñanza de Jesús, sí su conducta, pero lo que hay atrás de su conducta. Eso es muy importante, sí de la interpretación de la ley que nos da, pero lo que hay atrás de esa interpretación, ¿no? O sea, siempre nos va a dar como que lo más importante, lo verdaderamente esencial, lo trascendente, lo que importa. Y que en nuestro estudio bíblico no dejemos de ver a Él. Y esta escritura es como una enseñanza de vida para toda nuestra vida. Aprender del corazón manso y humilde de Cristo. Imagínate, Jesús todopoderoso, ¿no? Que lo ves en Marcos, sanando, resucitando, dando vida, o sea, milagros impresionantes, calmando tormentas. Y dice, aprendan de mí. ¿Qué aprendemos de ti? Que mi corazón, humilde y manso. Y entonces hallarán descanso para sus almas. O sea, hay una causa y un efecto, ¿no? Ustedes vienen a mí y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes
y aprendan, y hallarán este descanso para sus almas. Y luego viene el por qué. Explica, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esta escritura explica, ¿no? El cristianismo es difícil, dice el costo del discipulado, pero también el cristianismo es fácil. Es difícil y es fácil, son las paradojas del cristianismo, ¿no? Hay muchas paradojas. Y entre ellas aquí, Cristo mismo de sus boca dice, mi yugo es fácil. Ay, Jesús, pero es bien difícil. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. El yugo del mundo es difícil porque es un yugo de muerte, queridas hermanas. Es un yugo no de vida eterna, no un yugo de amor. Es terrible, es una esclavitud. A eso se refiere. Pero, ¿te das cuenta esta correlación? A mí me hizo pensar en esta escritura inmediatamente lo que estamos estudiando de la enseñanza, ¿no? Enseñanzas de Jesús y Jesús como maestro, y te ayuda en tu estudio bíblico, ¿no? Estas referencias, no toda escritura que hable de a lo mejor de una misma palabra se va a relacionar, tú en tu estudio vas a ver ya en el contexto, ¿verdad? En un buen estudio, lo más importante es el contexto, en dónde está. Por eso tan importante los bosquejos, ahorita vamos a ir más adelante. ¿Por qué es tan importante ver un bosquejo? Si yo voy a estudiar un pedazo, ¿en qué parte del bosquejo está? Ah, entonces ya tú puedes decir antes, que está después, y en eso nos ayudan los bosquejos y a la correlación. También pensé en esta otra escritura, quizás a ti te vino a la mente, el famoso Juan 13, 34 y 35, ¿no? Ustedes me llaman como maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Ah, ok, ya está siendo más directo cómo es esta enseñanza, ¿no? Sí, él iba a hacer que estos pescadores, de pescadores fueran pescadores de hombres, ¿no? Iban a ser una influencia cuando él ya no estuviera. Esta enseñanza, y vamos a ver cómo lo hizo en el Evangelio de Marcos. Y aquí él confirma en el Evangelio de Juan, ustedes me llaman maestro y señor, así lo empezaron a llamar. Y tienen razón. Ah, ok, está bien que le digamos maestro y señor, porque lo soy. Sí es nuestro maestro con M mayúscula y nuestro señor con mayúscula también. Él repite, pues si yo, el maestro y señor, les lavé los pies, ¿qué deben hacer? Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Sí, porque entonces ya decimos, claro, Jesús, contigo sí te lo hago, pero él dice, a ver, lo que ustedes están unos a otros. Y aquí empieza esta evidencia del cristianismo, esta evidencia del discipulado cristiano, el amor unos a otros, producto del amor de Dios. Porque más adelante, aquí es, perdón, Hebreos, Juan 13, del 13 al 15, y el que les decía yo de 34 y 35 es cuando dice, por el amor que se tienen entre ustedes, se darán cuenta que ustedes son discípulos míos, ¿se acuerdan? Aquí estaba dando esta enseñanza en general, sale de aquí. Y a otra vez el por qué, igual que en la otra escritura, este por qué, versículo 30 y acá, versículo 15. Jesús mismo, tu por qué. ¿Por qué? Porque les he dado ejemplo, ¿para qué? Para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Su enseñanza es muy clara, ¿verdad? Un por qué, una causa y un efecto, ¿no? Y siempre esta causa. Entonces, este es un ejemplo de correlación de escrituras, ¿no? En Marcos, en su enseñanza, es un ejemplo muy cortito. Ustedes seguramente han visto más. Estábamos viendo en la iglesia en Tlaxcala la primera carta de Juan y están participando algunos hermanos y decían, me hizo pensar en tal y me hizo pensar en tal escritura y empezaban a decir, ¿no? Ah, ok, y sobre todo les hacía pensar mucho de la carta del Evangelio de Juan y ay, sí, ya están correlacionando su estudio, ¿no?
porque así es como lo puedes ir viendo. Y antes de seguir, quería pedir de favor a nuestra hermana Normita Sánchez, ¿estás por ahí? Nuestra hermana Normita Sánchez de Tlaxcala nos va ella está ayudando en la iglesia, junto con su esposo, a pastorear la iglesia, junto con Itzel y Pablo y junto con Aide, que conocen, y nos va a compartir un poquito de cómo el estudio bíblico para ella. ¿Estás por ahí, Normita? Sí, aquí ando, buenos días. Perfecto. Adelante. Pues buenos días, hermanas. Este tiempo para mí ha sido muy refrescante. El poder comenzar con el Salmo 119 ha sido para mí el refrescar mi amor por la palabra, el poder ver cómo Dios ha transformado mi corazón otra vez, ¿no? De poder nuevamente escuchar, ¿no? Como decía ahorita la escritura, ¿no? O sea, el poder escuchar la palabra que transforma mi corazón y también transforma lo que yo digo, cómo me conduzco, qué es lo que hablo, ¿no? Entonces, ya no es hablar, nada más hablar de cómo estás, hermana, amiga, siento que es que la palabra ha sido una constante en nosotras, el ir a orar con las escrituras, con los salmos, ha sido transformador nuestra relación de discipulado, porque vemos un avance, ¿no? Yo te puedo compartir que para mí, antes de leer los salmos y estar estudiando, pues realmente para mí había sido irme por una tangente, ¿no? Me ha costado trabajo por ejemplo, rectificar mi camino, ¿no? Con estos salmos, con esta parte, porque de pronto ya me veía escuchando más a las hermanas, ya escuchando a lo mejor el chisme, las cosas, ¿no? Que no son gratas a Dios, ¿no? Y el tener ahorita pues más presente, ¿no? La palabra, el poder tener los salmos, ¿no? Así de que está en mi mente, en mi corazón, compartir ese Salmo 119, porque ha sido una bendición para mí y para muchas hermanas que hemos compartido. Ha sido, pues, muy increíble, ¿no? Caminar, no nada más con las hermanas, sino al lado de mi esposo. Cuando vino a mí el reto del estudio inductivo, pues no lo pude lograr la primera vez, ni la segunda, hasta que lo pudimos hacer mi esposo y yo, y fue como retroalimentar esa espiritualidad, realmente, pues a mí me ha costado mucho trabajo, ¿no? Pero en ayuda con mi esposo he podido avanzar, ¿no? De pronto le decía, es que no entiendo acá, ¿no? ¿Tú qué entiendes, no? Y poder compartir esas escrituras, el poder compartir, pues lo que la palabra él entiende, yo entiendo, ha sido una comunicación o ha sido una unión, pues, diferente, ¿no? De pronto para mí era, pues, pensamientos humanos, ¿no? Pues yo creo que me siento amada cuando comemos juntos, cuando estamos conviviendo o estando, pues, en ese proceso de la convivencia, ¿no? Entonces, pues, yo me he podido dar cuenta que, pues en este tiempo, el leer esta carta de Primera de Pedro, que fue el estudio inductivo, después nos seguimos con Segunda de Pedro, en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento que nos arraigamos en la palabra, nos dio mucha libertad en cuanto a las promesas, ¿no? Que ubicar, ¿no? Ubicar qué promesas están, de qué habla la palabra, ¿no? El contexto que tiene ahí en cada una de ellas. Y la verdad es que muchas veces nosotros equivocadamente pensábamos la palabra de, pues, las promesas que le hacía Abraham, ¿no? De tener hijos y demás, y que son simplemente promesas particulares, ¿no? Entonces, siento que en ese momento, al leer Segunda de Pedro, el tener el conocimiento de las promesas
y tener la máxima promesa que es Cristo cumplida en cada una de ellas, ha sido un camino libertador, tanto para mi esposo como para mí, porque pues pues no hemos tenido hijos y en este tiempo ha sido el refrescar nuestro ánimo, ¿no? Refrescar nuestra unidad, pero no por la convivencia o por algo humano, sino, o pensábamos de alguna manera, los hijos pues también te unen, ¿no? Pero el poder unirnos en estos estudios profundos de este conocimiento de Dios, pues ha sido pues una unidad espiritual muy profunda de poder, pues compartirte eso, ¿no? Que ha sido una dicha para mí el poder, y para mi esposo, el poder estar compartiendo lo que estamos aprendiendo, ¿no? De la palabra, de ese conocimiento, a través del espíritu, ¿no? Que nos hace ir paso a paso, ¿no? Con esa palabra de vida y elevar mi expectativa personal, ¿no? De pronto para mí era, pues creo que si leo, ya tengo palomitas, y oro, ya tengo palomita, y el poder entender hoy, que tengo toda una vida para poder disfrutar de la palabra, de que no es de que tengas palomita, ¿no? Sino de que, pues realmente vaya a encontrarme con Cristo en la palabra, ¿no? No es como que, ay, me siento ansiosa, a ver, voy a leerme el proverbio, ¿no? O algo de sabiduría, o necesito, pues, alguna reflexión para compartir, ¿no? Sino realmente poder encontrarme con nuestro Señor, ¿no? Y dejar ahí, ¿no? Mi vida, que la gobierne totalmente como Señor y Salvador, no nada más como cuando me bauticé, sino es un proceso de santificación que yo he podido reconocer y es algo que me ha liberado, el que pues yo no puedo, y eso es algo increíble, ¿no? El no poder, porque pues ahí te inclinas ante Dios y lo haces tu Señor otra vez, ¿no? Para esa santificación, porque no puedo yo sola, ¿no? Entonces es algo muy especial el poder hoy compartírtelo, porque antes, pues yo te podría decir, pues yo sí puedo, ¿no? Pues es esto y aquello, ¿no? Pero hoy te comparto que no puedo, que soy pecadora, y gracias a Cristo que me santifica, ¿no? Y eso para mí ahorita es un orgullo, ¿no? El poder compartirte que no puedo y que soy pecadora, ¿no? Y me quebranta porque me alegra tanto, ¿no? Porque Cristo me toma y me hace suya, ¿no? Y me hace esta fortaleza, que Él es mi roca, ¿no? Él es todo para mí. Y siento que eso es algo que me había costado trabajo, el humillarme ante Dios, ¿no? Rendirme totalmente, porque mi mente había sido, pues, había yo permitido contaminarme, ¿no? Con otros pensamientos, con otras ideologías, que la fuente viva, ¿no? Que es la palabra, y para mí ha sido, pues, muy, muy renovador, muy gratificante este tiempo, para mí, para mi familia, o sea, para mi esposo, y con mi papá, o sea, bueno, hemos tenido una conexión diferente, pues gracias a las escrituras, y siento que este tiempo para mí ha sido muy refrescante. No ha sido fácil porque, pues, mi inconstancia, mi corazón duro, y todo esto, pues reconocerlo ha sido, pues creo que el darme cuenta primero que nada, con estas escrituras, con todo, ha sido el anhelar estar del otro lado, ¿no? Estar, pues teniendo una mente bíblica con la verdad, ¿no? Con esos pensamientos. Y pues hoy yo te puedo compartir que para mí el Salmo 119 me ha inspirado mucho, ¿no? La expectativa tan alta, ¿no? De amor a la palabra, ¿no? Que no nada más es como ya lo pasé o ya oré, pues ya leí, pues ya leí, ¿no? Sino el profundizar, ¿no? Me inspira mucho a mí, desde que lo sentí así como
el versículo 164 que dice 7 veces al día te alabo por tus justos, por tus rectos juicios, ¿no? Y para mí ha sido pues ese deseo, ¿no? De poderlo tener constantemente, ¿no? Disciplinarme para poder escucharlo, para poder meditarlo. Pues yo puedo ver cómo era antes y ahora con las disciplinas. Yo realmente yo solamente como que ya leía y ya, ¿no? Pero hoy el poder llegar hasta el punto de meditar ha sido un trabajo, pues paso a paso, ¿no? Y, y pues gracias a, pues esas amistades, ¿no? La familia, de poder, ¿no? De poder ver que es pequeños pasos hacia la misma dirección. Y eso es algo que me ha animado, ¿no? Que tengo toda una vida hasta donde Dios me permita para seguir, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir conociendo. Pero hoy me siento en la mejor parte, ¿no? Rendida no puedo, soy pecadora y qué alegría que tengo un Salvador, ¿no? Y eso es algo que quería compartirte y ha sido para mí este camino, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, tengo un corazón duro, en el sentido de que leo una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Pero lo que yo entiendo lo atesoro, lo agarro, lo comparto y no lo dejo de hablar, ¿no? Entonces ha sido algo para mí, pues muy especial, ¿no? Y pues quería compartirte. Muchas gracias. Muchas gracias, Normita. Y yo quería que hablara Normita porque es cierto, cuando ella me dijo del Salmo 119 es algo que le transformó y que ella siempre me lo está compartiendo y juntas, ¿verdad? Poder siendo transformadas. Y como bien dijo ella, está en la mejor parte. ¿Por qué? Porque dice Mateo 5 que dichosos los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Verdad? Reconocemos nuestra necesidad espiritual, reconocemos que necesitamos a Dios. Y dice Jesús, eres dichoso. Ese es dichoso, ese es gozoso, el que reconoce su necesidad espiritual, el que reconoce que no podemos, que somos incapaces, que somos pecadores, que somos duros, que somos duros de corazón, que somos lentos para oír, ¿verdad? Y muchas gracias, Normita. Es un honor compartir el ministerio contigo. Y de esta forma, queridas hermanas, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahí en tu cuadernito tienes una hojita. Te quiero pedir de favor que te voy a dar unos 3 minutos para que tú escribas una enseñanza que tú has encontrado que te impresionó del Marcos. Una nada más. Una cosa. Puede ser un enunciado, puede ser 3 renglones, no sé, escribe lo que tú al respecto. Te voy a dar ahí 3 minutos, son 10:57. Escríbelo, esta enseñanza. Puedes ir a tus notas o si ya la tienes ahí en tu corazón, la puedes poner. Escríbela como si la tuvieras que leer a alguien. Mira, esta es una enseñanza que te quiero decir acerca de Cristo y en el Evangelio de Marcos. Si lo pones ahí, tun, 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 tun. Puedes escribirlo. Y ahí en el chat le están agradeciendo a Normita. Normita, ahí puedes leer el chat, toda la gratitud de las hermanas. También por ahí Miriam me puso que en correlación pensó en la escritura de Pedro. Luego no las lees, Miriam, para poder nutrir esta correlación. Y muchas gracias. Gracias también por todos los saludos. Es que no siempre puedo leer el chat, pero ahorita salía. Y también gracias por todos los mensajes para Itzel, para Aide. Y ya me voy a callar para que ustedes se concentren. Si quieres, puedes parar el recording. Escuchando a nuestras hermanas
estuvimos escuchando a nuestras hermanas, la enseñanza, escuchamos la semana pasada a 2 hermanas, esta semana a otra. Me hizo pensar, si fue sí. Yo hice un pequeño ejercicio pensando qué aprendí de las hermanas, de lo que he escuchado, ¿no? ¿Qué he estado aprendiendo, ¿no? Cuando uno está enseñando, cuando uno está, le están enseñando también, y del testimonio de una hermana, de su enseñanza, aprendes, ¿verdad? Y yo estaba pensando de estas hermanas que hemos estado conviviendo, ¿qué aprendí? Aprendí que la mejor manera de aprender el arte de leer la Biblia por ti misma es leerla tú misma. Eso es lo mejor. O sea, ¿cómo puede alguien aprender a leer la Biblia por sí misma? Tiene que ir ella. Entonces, tú escuchaste a Normita, a Itzel, a Aide, ahora escuchaste unas a las otras. Es ir a la escritura. O sea, eso es algo que aprendí en esta semana, en estos tiempos, ¿no? Nada, queridas hermanas, nada sustituye unos pocos minutos cada día dedicado al texto. Nada lo sustituye. Como decía Normita, pequeños golpes en la misma dirección. Un estudio consistente, ¿no? Pero no como voy a unos cuantos versículos, y el que me toque, no, sino más bien, con un enfoque de libros completos, con un enfoque que vamos a ver más adelante. El estudio de libros completos es fundamental, ¿no? Es fundamental. O sea, leímos un solo capítulo en el Salmo 119 que nos ayudó muchísimo, ¿no? Que nos va a ser como el hilo conductor. Pero hoy abordaste en este tiempo el Evangelio de Marcos y fue una introducción. De hecho, este taller es una pequeña introducción, ¿no? Tú puedes ahondar más en elementos de estudio bíblico, pero esta es una pequeña introducción. Lo más hermoso ha sido transitar nosotros, es ir al texto, ¿no? A lo mejor una de las herramientas que tú vayas tomando para tu estudio personal de por vida. Perdón, como decía Normita, tenemos la vida que Dios nos permite tener para estudiar su palabra, para deleitarnos en ella, no como una carga, no como una obligación, sino porque dice Juan que obedecer a Dios es amarlo y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, porque tiene que ver con este amor a Él. Lo mejor del estudio bíblico no se aprende en una noche ni luego un semestre de clases, sino día a día, semana a semana, mes a mes y año tras año. O sea, es consistente, con una dirección, pequeños golpes en la misma dirección. ¿Qué aprendí? Lo que aprendes en la Biblia, lo que Dios te revela, lo enseñas con entusiasmo, lo enseñas muy diferente. ¿Sí te diste cuenta? Nuestras hermanas enseñaron, no, es que a mí esto Dios me mostró, esto lo vi en la Biblia, Jesús es Dios, Jesús es, así te lo empieza a decir porque viene del texto. O sea, no es como una enseñanza de a oídas, ¿no? Es algo que tú viste en la escritura que Dios te mostró. Eso es lo que aprendí. La Biblia habla acerca de Cristo, queridas hermanas. Esto no, que no se nos olvide, lo hemos estado viendo. Si alguien me ayuda a leer Lucas 14, 27, y puede ser Eva, Lucas 14, 27. Aquí veo a Fátima, Juan 8, 56. Sonia Arroyo, Lucas 24, 44. Y así en ese orden, por favor. Y por acá dejen muevo para ver quién está. Y Anabel Méndez, si me ayudas con Juan 8, 39 y 40. En ese orden, por favor. Y están escritas ahí en la pantalla. Sí. Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Entonces es Lucas 24, 27 de ser. Error de dedo ahí. Déjame ver.
mío, Caro, si es Juan 8, ¿qué perdón? 31. Ahí está escrito 39 al 40. Ah, ok. Sí ha de ser 24-27, Sí, Caro. sí es. Ajá, sí es el camino de Maús, sí. Ok. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ajá, adelante. Juan 8:56, perdón, que sigue, que es la Sí, segunda. sí, aquí está, Caro. Dice, Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día y lo vio y se alegró. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Wow. Perdón, ¿quieres que lea hasta solo el 56? Yo ya me seguí. No te preocupes, está muy bien, porque estamos viendo escrituras que nunca olvides que la Biblia habla acerca de Cristo. Adelante, y esta escritura es muy Amén. profunda, ¿no? Hablando de qué es la preexistencia de Cristo y cómo desde siempre Él ha estado presente en las escrituras. Lucas 24:44, gracias. Dice, cuando todavía Juan. estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ok? Y Juan 8:39 y 40. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les contestó, si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Pero yo les he dicho la verdad, que he escuchado de Dios, y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. Perfecto. Juan 5:39, 40, les voy a leer. 5:39, 40. Que esta es realmente otro. Es. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esta vida. Ok, hay que tener cuidado. ¿Recuerdan a quién le estaba escribiendo aquí? Le estaba escribiendo a los fariseos. O sea, no hay que olvidar que los fariseos estudiaban las escrituras y los escribas también las estudiaban. Pero ¿qué les está diciendo Jesús aquí? Aunque las escrituras hablan de mí, ustedes no vienen a mí, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, debemos estar que nuestro estudio bíblico, en ese sentido, siempre veamos que nos apunta hacia Cristo, que nuestro estudio bíblico nos muestra a Cristo, y decían varias de ustedes, nos lleva a Jesús. Es un encuentro con Cristo, ¿no? Hay que tener cuidado de no ver a Cristo, estudiar las escrituras y no verlo. Imagínate, podríamos estar con esta actitud fariseica. ¿Qué más aprendimos? El hábito de leer la Biblia diariamente es un medio maravilloso, queridas hermanas, de la gracia de Dios. O sea, no pensar fariseicamente, como decíamos, tengo que hacerlo así y asado, pero a ver, es parte de la gracia de Dios porque nos expone ante a quien nos cambia. Él nos puede cambiar. Dios nos puede cambiar y lo que utiliza es su palabra. Es un medio de la gracia de Dios. Todos los hábitos de la alimentación bíblica, el leer, el oír, el memorizar, el estudiar y el meditar la palabra de Dios son medios de la gracia de Dios para nosotros. Eso es muy importante. ¿Qué aprendimos? Que las escrituras se escribieron para nuestra enseñanza y recibir paciencia y consolación. Y esto lo vemos en Romanos 15:4. Itzel, si nos puedes ayudar a leerla, Romanos 15:4. Itzel Bello. Ok. Apenas ahí voy, ¿no? Vamos a estar ahí con nuestra Biblia, atentas. Sí, sí la tengo. A ver, Romanos 15, 4. Ahí estoy en 14.
15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Ok? Entonces, no olvides que esta enseñanza es para recibir paciencia y consolación. Y ella se está refiriendo ahí al Antiguo Testamento, por el contexto, porque todavía no estaban las Escrituras de nuevo, pero se aplica como principio también. Otra cosa que aprendí, no hay nada que reemplace el estudiar las Escrituras uno mismo y hacerlo por un plazo prolongado, consistente. Es que imagínate, ahorita fue una probadita, ¿no? Con el Evangelio de Marcos, es una probadita. Algunos estarán en el capítulo 5, otras ya lo terminaron, otras no, pero quieres volver a empezar. O sea, es una probadita. Puedes estudiar todo el año el Evangelio de Marcos sin problema. Ahora imagínate esto consistentemente, mes tras mes, año tras año, ¿no? A lo mejor, si cada año nos especializáramos en un libro de la Biblia, imagínate. Y me estoy yendo como que muy largo, ¿no? Pero pues ya el Nuevo Testamento lo tendrías en 27 años. Y me voy a un largo libro, pero por algunos meses, imagínate lo que se puede lograr. Al intentar alimentarnos diariamente de esta despensa inagotable, necesitamos una dieta que combine, ¿qué? Amplitud y profundidad. ¿Cómo es esto? La amplitud nos las da nuestra lectura bíblica. Lectura de amplitud, donde no te detienes, donde lees la Biblia, la lees como comprensión, lectura de comprensión, ¿no? Por eso hay planes para leerla en este sentido, y profundidad, que es lo que estamos haciendo como ahorita estudiándola. Pero se combinan las dos. La amplitud nos ayuda para tener un entendimiento creciente del panorama general de la historia redentora, ¿no? Por eso yo en mi plan de lectura, este año, voy más o menos ahorita después de leer el Pentateuco, estoy leyendo, bueno, ya terminé el Nuevo Testamento y algunos 8 libros del Antiguo, en este plan que tengo de lectura únicamente, ¿verdad? Y estudiando diferentes libros, ya es diferente, pero en amplitud trato de que por lo menos una vez al año me lea toda la Biblia. Tú puedes a lo mejor cada 3 años leer toda la Biblia, yo no sé, tú puedes hacerlo como tú quieras, pero asegúrate que estás leyendo en la amplitud, ¿no? No sé si te has dado cuenta, y ahora más con las redes, o que si has tenido la oportunidad de hacer una cápsula o memorizar una escritura y decirla, cómo en tan pocos segundos puedes decir tanto, ¿no? Ahí tengo 5 minutos para hablar, ¡wow! Puedes decir un montón. Es igual, si tú te haces este ejercicio de lee, por ejemplo, la carta de Gálatas en voz alta y grábate, y te va a impresionar cuántos minutos te llevó. No te lleva ni 15 minutos. Eso es leer en amplitud, ¿no? O a lo mejor no me dices, no, Caro, sí me llevó 20. Ah, bueno, pues ya. 15, 10, tú lo vas a ver. Eso es muy bueno. Y en profundidad, pues es la comprensión cada vez mayor de las partes que componen ese panorama general. Para siempre estar pensando en las dos maneras en esta dieta que tenemos. Esto nos ayuda a mantenernos saludables en la aplicación de todas estas escrituras, del Evangelio a nuestras vidas. Y bueno, ¿qué he aprendido en este tiempo juntas y también en este tiempo en Tlaxcala? Que esta ley de la actividad, ¿no? Es una ley de la educación. Hay un libro que se llama Enseñando para Transformar Vidas, que se los he recomendado constantemente. El autor es Howard Hendricks, un pedagogo cristiano que ya murió. Este libro aplica las leyes de la enseñanza a la vida cristiana. Y una de estas leyes es la ley de la actividad. Y esta ley dice que al máximo aprendizaje es siempre resultado de la máxima participación. Entonces, entre mayor estés involucrada en el proceso, más aprendizaje tendrás. Entonces,
si tú le enseñas a otras hermanas, si tienes hermanas a quienes discipulas, si tienes a tus hijos a quienes enseñas, entre ellos más participen en el proceso, o sea, vayan al texto, habrá más aprendizaje. Y también lo vimos con Jesús, ¿no? Primero él fue y después mandó de 2 en 2 a sus discípulos. Ellos tenían que participar en el proceso. Esto lo estamos haciendo nosotros en el estudio bíblico, ¿no? Entonces, nuestras hermanas o nuestros hijos a quienes estamos ayudando, entre más ellos van y al texto, es la mejor manera. Entonces, hay un diálogo, decíamos por aquí, ¿no? Ya entre familia ya había un diálogo, juntos vamos al texto y dialogamos. Entonces, son enseñanzas impresionantes. Y cómo vemos que Jesús en el Evangelio de Marcos, cómo es que enseña, ¿no? Enseña cuando predica, enseña cuando va de camino con sus seguidores, ¿te diste cuenta? ¿No? Hay este discurso con sus palabras, poco discurso, no hay este énfasis, como Mateo, por ejemplo, que es un evangelio que está acomodado temáticamente, donde aparecen narrativa y 5 sermones. Narrativa, sermón, narrativa, sermón, narrativa. Eso es Mateo. Aquí hay menos énfasis en sus palabras, en sus sermones, digamos, pero es el donde más enseñanza hay, en el sentido que presenta a Jesús como maestro y enseñante. Entonces, ¿cuándo enseña? Cuando predica, cuando va de camino con sus seguidores de un lugar a otro, ahí está enseñando durante el camino. Cuando comparte la vida con ellos, ahí está enseñando, ¿no? Cuando discute con los escribas y fariseos, ahí está enseñando. Cuando realiza demostraciones extraordinarias de autoridad, estos milagros, ahí está enseñando. Enseña cuando habla con parábolas y enseña cuando habla con preguntas, ¿no? Enseña en diferentes situaciones. Y en la tarea que tuvimos, pues tú empezaste a ver las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y seguramente le empezaste a señalar algunas o comenzaste con este ejercicio. Entonces, hoy podemos ver en esta progresión, ¿verdad? Progresión de la enseñanza de Jesús. Progresión de cómo Él se fue mostrando como maestro. Para terminar, queridas hermanas, nos habíamos quedado en el segundo bloque de las enseñanzas de Jesús. ¿Se acuerdan? Vimos el primer bloque. Tú los vas a poder ver. Entonces, en las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Marcos, el segundo bloque de enseñanza, más o menos a partir del capítulo 3, versículo 20, ya está el capítulo 10, todo el capítulo 10. Aquí, ¿qué fue lo que aprendimos? Seguramente tú encontraste que aquí se destacan las enseñanzas del reino de Dios, ¿no? Estas enseñanzas del reino de Dios que vimos en el capítulo 4, desde la parábola del sembrador, ¿no? Hasta las otras 2 parábolas que comenzaba. Una enseñanza reflexiva que se amplía y prolonga hasta llevar sus últimas consecuencias a la última cena de Jesús con sus discípulos. Desde ahí empieza hasta el 14:25. También se destacan las enseñanzas de la fe. Muchas de ustedes, quizás en el grupo de 4 que tenían, alguna habló de las enseñanzas de la fe que les impresionó, ¿no? ¿Por qué? Porque había diferentes manifestaciones de esta fe, ¿no? La fe de la mujer de los derrames, cuando alguien, la hija de Jairo, o sea, las diferentes enseñanzas de la fe. Y ahí podemos ver los capítulos. En este segundo bloque de enseñanza hay mucho acerca de la falta de entendimiento, ¿no? Que tenían los discípulos.
Ahí están los versículos, por ahí es, en vez de 84 es 8:35. En este segundo bloque de enseñanza vemos la compasión, ¿no? Esta compasión de Cristo. Son enseñanzas que Jesús comunica de un modo más práctico que reflexivo, porque lo estás viendo en acción. En este segundo bloque de enseñanza continuamos. Del 11 al 14 es una enseñanza práctica acerca de la fe, ¿no? Y sigue hasta los episodios del tema de la higuera estéril. ¿Te das cuenta cómo es de fe? Fe. Hay que sacar ustedes, o sea, ya se queda para ustedes esta enseñanza de fe particular. ¿Qué es lo que estaba enseñando acerca de fe? Enseñanza del reino, discurso y enseñanza de la fe y compasión. Estas enseñanzas las muestra. La exposición está en sus acciones. Marcos, la exposición de esta enseñanza está en sus acciones. Por eso nosotros sacamos la enseñanza atrás de sus acciones. Jesús como maestro, mira, vamos a ver cómo en el Evangelio de Marcos hay una progresión. En un estudio sano de la Biblia, y cuando tú estás estudiando, vas a ver progresiones de diferente tipo, cómo van de menos a más, ¿no? Incluso en la narrativa tiene su inicio, su nudo, su clímax y su desenlace. ¿Estás de acuerdo? Igualmente, en diferentes situaciones como Jesús como maestro en Marcos, trae su cronología. Los discípulos y la gente, en el principio, comienzan a llamar a Jesús maestro y comienzan a reconocerlo como tal. No sé si te diste cuenta. Lo podemos ver en estos capítulos, desde capítulo 4, el 5, el 9, el 10, ¿no? Los discípulos y la gente comienzan a llamarlo maestro. Recordemos que no era un maestro oficial como los que existían. Sin embargo, en este tiempo, al principio, los principales sacerdotes, ancianos y escribas no reconocen a Jesús como maestro ni le llaman como tal. ¿Te das cuenta? Eso es algo que puedes ver en el Evangelio. Tú mismo puedes ver cómo va transformándose Jesús como maestro. ¿Y qué pasa con los discípulos, con sus seguidores? ¿Te recuerdas? Síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Hay una transformación. Cuando los discípulos son enviados por Jesús, hacen lo que antes no hacían. Comienzan a predicar el evangelio del reino de Dios con demostraciones extraordinarias de autoridad. ¿Te acuerdas? En el capítulo 6. Hay una transformación. Cuando los discípulos reconocen a Jesús como Cristo, demuestran tener conocimiento nuevo y trascendental acerca de Jesús. Se va viendo su cambio. ¿Cómo se ve esta transformación? Cuando los discípulos acceden al triste conocimiento de la muerte de Jesús. Esta enseñanza se va guardando en su corazón. No la entienden al principio, se va digiriendo y Jesús va haciendo que él la entienda, sobre todo en el camino de Maús nos damos cuenta que los van entendiendo más, pero es un proceso. Logran un conocimiento que los sacude fuertemente en condición de discípulos, ¿no? Porque es triste saber que el conocimiento de la muerte de Jesús, que su maestro, cómo iba a morir, pero para eso venía Jesús. Cuando los discípulos son expuestos al monte de la transfiguración, pues esta es una demostración anticipada, ¿no? Del reino de Dios. O sea, imagínate ese tipo de enseñanza, los transformó. De hecho, no entendieron en ese momento, pero es una enseñanza que iba a dar su fruto en esta transformación. Y por último, el tercer bloque de enseñanza del 11 al 16. En este bloque, Pedro llama maestro a Jesús en el episodio de la maldición de la higuera estéril, en el que Jesús también enseña a sus discípulos en los alrededores del templo acerca de la importancia de orar y perdonar.
Ahí Pedro le llama maestro. En este tercer bloque, los fariseos y herodianos llaman maestro a Jesús en el templo. Hay otros personajes que lo van llamando maestro. Cuando le plantean la cuestión del pago de los impuestos, ¿te acuerdas? En el capítulo 12. Y también los saduceos le llaman maestro cuando le preguntan sobre la resurrección de los muertos. También los escribas, cuando escuchan su enseñanza respecto al gran mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento? También ahí le llaman maestro. Y uno de los discípulos llama maestro a Jesús frente al templo en el Monte de Olivos, cuando le muestra admirado los edificios del gran templo de Jerusalén. Finalmente, ¿quién llama maestro a Jesús? Judas entrega con un beso a Jesús en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, llamándole maestro. Y me recuerda que no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos. Bueno, y aquí vamos a dejarla. Aquí vamos a... Y pues vamos a terminar con una oración y para poder tener tiempo para las participaciones, y vamos a terminar con una oración.